Dicen que los grandes héroes no nacen en tiempos fáciles, nacen en medio del dolor. Y esta es la historia de un hombre que perdió a su familia, que vio su país invadido, que trabajó en una cantera mientras soñaba con servir a Dios y que terminó cambiando el rumbo del mundo entero. Su nombre fue Karol Wojtyła, aunque todos lo conocerían como San Juan Pablo II. Un hombre que sin usar espadas ni ejércitos derrotó imperios con el poder del perdón. Aún herido y enfermo siguió gritando al mundo: no tengan miedo, quédate hasta el final de este video, porque su vida no solo te conmoverá, te inspirará a creer de nuevo en el poder de la fe, la esperanza y el amor que transforma el sufrimiento en luz. En un pequeño pueblo de Polonia, un niño miraba el amanecer con los ojos llenos de preguntas. Se llamaba Karol Wojtyła. No sabía que un día el mundo entero lo llamaría San Juan Pablo II, pero desde aquel rincón frío y humilde de Wadowice, ya cargaba en el alma una fuerza que parecía venir del cielo. Su infancia no fue fácil. Perdió a su madre cuando apenas tenía 9 años. Su hermano mayor murió poco después y su padre, su último refugio, lo crió solo, con una fe tan firme que parecía indestructible. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, Karol pasaba horas rezando junto a su padre, aprendiendo que la fe no es ausencia de dolor, sino la luz que te enseña a seguir cuando todo parece oscuro. Cada pérdida lo hería, pero también lo formaba. En lugar de rendirse, decidió convertir su tristeza en amor y su soledad en oración. Cuando creció, soñaba con ser actor. Amaba el teatro, la literatura y el arte. En los escenarios encontraba una manera de sanar su alma, de expresar el misterio del sufrimiento humano. Pero el mundo estaba a punto de caer en una sombra más profunda. Era 1939. Las tropas nazis invadían Polonia. Y Karol, aquel joven que soñaba con representar la vida, tuvo que enfrentarse a la brutal realidad de la guerra. El dolor volvió a tocar su puerta. Amigos desaparecieron, las iglesias fueron profanadas, la libertad fue aplastada. Sin embargo, Karol no odió. No tomó un arma, tomó su fe. Entendió que el amor era más fuerte que la violencia y que la esperanza era una forma de resistencia. En los túneles oscuros de la ocupación nazi, mientras trabajaba en una cantera de piedra, su vocación comenzó a florecer. Allí, entre el sudor y el polvo, escuchó la voz de Dios que le susurró: Karol, el mundo necesita esperanza, y tú serás su testigo. Ese fue el inicio del camino que cambiaría la historia. Mientras el mundo se desmoronaba, Karol Wojtyła descubría dentro de sí una fuerza que no provenía del miedo, sino del amor. En las noches heladas de la ocupación alemana, cuando la oscuridad parecía cubrirlo todo, se reunía en secreto con otros jóvenes que, como él, querían mantener viva la cultura y la fe polaca. Fundaron un teatro clandestino donde recitaban poemas y obras prohibidas. No era solo arte, era una forma de resistir al mal sin violencia, de recordar que el alma humana no puede ser esclavizada. Pero su destino estaba por cambiar. En 1942, mientras caminaba por las calles vacías de Cracovia, sintió una certeza que lo estremeció. Dios lo llamaba al sacerdocio. Fue una decisión arriesgada, casi suicida. Los nazis mataban a quien osara estudiar para sacerdote. Aún así, Karol ingresó al seminario clandestino fundado por el arzobispo Sapieha. Allí, en sótanos ocultos y con Biblias escondidas, comenzó su formación. Durante el día trabajaba como obrero en una fábrica química y de noche, entre el silencio y el cansancio, estudiaba teología. Cada jornada era una batalla, cada amanecer una victoria. No había descanso, no había seguridad, solo fe. En 1944, cuando su padre murió, Karol quedó completamente solo en el mundo. Podrías haber perdido la esperanza, pero eligió seguir adelante. Ahora solo tengo al Padre del cielo, escribió en su diario. Esa frase lo acompañaría siempre. 2 años después, en 1946, fue ordenado sacerdote. Había sobrevivido a la guerra, a la persecución y al dolor. Y cuando por fin se arrodilló frente al altar, comprendió que todo su sufrimiento había sido una preparación. La piedra que el mundo quiso destruir se había convertido en fundamento. Karol Wojtyła ya no era solo un sobreviviente, era un testigo de la luz. Después de la guerra, Polonia quedó bajo el yugo del comunismo. El nuevo enemigo no vestía uniforme nazi, pero también temía a la fe. Las iglesias eran vigiladas, los sacerdotes controlados, la libertad nuevamente encadenada.
Sin embargo, Karol Wojtyła no retrocedió. Su voz comenzó a resonar con una claridad que incomodaba a los poderosos. Hablaba de dignidad humana, de esperanza, de libertad interior. Era un sacerdote joven, apasionado, cercano a los jóvenes, amante del diálogo y del deporte. Subía montañas, remaba en ríos, celebraba misa al aire libre. Mostraba que la santidad no era un ideal lejano, sino una forma de vivir con alegría en medio del dolor. Cuando fue nombrado obispo en 1958, su lema fue claro: Totus tuus, todo tuyo, dirigido a la Virgen María. Desde entonces su vida se convirtió en una entrega total. A medida que el comunismo oprimía más a su país, Karol no respondía con rabia, sino con valentía. Defendía al pueblo, visitaba a los obreros, hablaba con los intelectuales y sobre todo mantenía encendida la fe de los que ya habían perdido la esperanza. En cada homilía repetía lo mismo: no tengáis miedo. Esa frase era su escudo. No la decía solo a los demás, también a sí mismo, porque en su corazón sabía que el miedo es el arma más poderosa del mal. El gobierno polaco trató de silenciarlo, pero su palabra ya era un fuego que se extendía. Su inteligencia, su humildad y su fe lo hicieron conocido incluso fuera de Polonia. En 1967, el Papa Pablo VI lo nombró cardenal, y así Karol Wojtyła pasó de ser un pastor perseguido a una voz escuchada en Roma. Pero ni él imaginaba lo que Dios tenía preparado. Su vida estaba a punto de dar un giro que marcaría el destino de la humanidad. Era el 16 de octubre de 1978. En el Vaticano, el humo blanco se alzó al cielo y el mundo escuchó un nombre que pocos sabían pronunciar: Karol Wojtyła. Había sido elegido papa, el primero no italiano en más de 4 siglos. Desde el balcón de San Pedro, su primera frase fue un rayo de humildad y poder: si me equivoco al hablar vuestro idioma, corríjanme. Y luego añadió con voz firme: no tengáis miedo. Aquel día comenzó una nueva era. El Papa venía de un país oprimido, conocía el dolor del pueblo y llevaba en el corazón el fuego de la libertad. Viajó por el mundo como ningún otro pontífice. Visitó más de 120 países, habló en decenas de idiomas, abrazó a niños, prisioneros y enfermos. Su presencia irradiaba algo que trascendía las fronteras: esperanza. Su mensaje era claro: el ser humano tiene una dignidad que ningún poder puede destruir. En Polonia, sus palabras encendieron una revolución pacífica. Inspiró al movimiento Solidaridad, que años después ayudaría a derribar el comunismo. No usó armas ni discursos de odio, usó la verdad y la fe. Pero su vida no fue solo triunfo. El 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a miles en la plaza de San Pedro, un disparo quebró el aire. El Papa cayó herido. La multitud gritó. Muchos pensaron que había muerto, pero no. Juan Pablo II sobrevivió, y cuando se recuperó, hizo algo que desconcertó al mundo. Fue a la cárcel a perdonar a su agresor. El hombre que pudo odiar eligió amar. En su perdón enseñó más que 1000 sermones, que la misericordia tiene más poder que la venganza. Después del atentado, Juan Pablo II nunca volvió a ser el mismo físicamente. Las secuelas del disparo, el cansancio de los viajes y los años de entrega comenzaron a pasarle factura. Pero en lugar de esconder su fragilidad, la mostró al mundo como un testimonio vivo. Decía que el sufrimiento aceptado con amor se transforma en redención. El Papa siguió viajando, reuniéndose con jóvenes, obreros, enfermos, políticos y líderes de todas las religiones. En 1986 convocó en Asís al Encuentro Mundial de Oración por la Paz, donde cristianos, judíos, musulmanes, budistas y otras religiones rezaron juntos por primera vez en la historia. Su mensaje fue claro: la fe no divide, la fe une. A medida que pasaban los años, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se hacía más fuerte. Los temblores del Parkinson eran evidentes, sus pasos se volvían lentos, su voz temblaba. Sin embargo, cada vez que aparecía en público, miles lloraban al verlo. No por lástima, sino por admiración. Veían en él la imagen viva de un hombre que, aún sufriendo, seguía amando. Cuando el siglo XX terminaba, Juan Pablo II ya había derribado muros, tanto de piedra como del corazón. Había abrazado a la juventud con las Jornadas Mundiales de la Juventud y había pedido perdón públicamente por los errores cometidos por miembros de la Iglesia. Era un líder que no se escondía detrás del poder, sino que se arrodillaba ante el mundo con humildad.
En cada palabra, en cada gesto, repetía el mensaje de su vida: no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Y cuando el dolor se hizo insoportable, no pidió alivio, pidió fortaleza. Los últimos años de Juan Pablo II fueron una lección silenciosa. Ya no podía caminar sin ayuda, su voz se apagaba poco a poco, pero su mirada seguía ardiendo con la misma intensidad de siempre. En cada aparición pública, el mundo veía en él el reflejo del Cristo sufriente, un hombre que no se rendía ante el dolor, sino que lo ofrecía por amor a los demás. El 2 de abril de 2005, al caer la tarde, miles de fieles se reunieron en la plaza de San Pedro para rezar por él. Dentro del Vaticano, en su habitación sencilla, el Papa se preparaba para su encuentro final con Dios. Antes de partir, pronunció sus últimas palabras: «Déjenme ir a la casa del Padre». Cuando su alma partió, un silencio profundo cubrió el mundo. Campanas sonaron, multitudes lloraron. No era una despedida triste, sino la confirmación de una vida entregada hasta el final. Había cumplido su misión: demostrar que la fe puede vencer cualquier oscuridad, incluso la de la muerte. Días después, millones de personas de todas las religiones, edades y países llegaron a Roma para despedirlo. Aquel hombre que había sobrevivido a la guerra, al odio y a la bala del miedo, se había convertido en símbolo de esperanza universal. En 2014 fue canonizado como San Juan Pablo II, y su legado sigue latiendo en cada corazón que se atreve a creer, porque su vida nos dejó una enseñanza eterna. La verdadera grandeza no está en el poder, sino en la capacidad de amar incluso cuando todo parece perdido. Si llegaste hasta aquí, únete a esta oración. Oh, San Juan Pablo II, amigo de Dios y pastor del mundo, tú que caminaste entre el dolor y la esperanza, enséñanos a no tener miedo. Tú que perdonaste cuando fuiste herido, ayúdanos a perdonar también. Intercede por nosotros para que, aun en medio de nuestras pruebas, sepamos mirar al cielo con confianza y seguir adelante con fe firme. Danos la fuerza para vivir con amor, la humildad para servir a los demás y la valentía para mantenernos fieles a Cristo, incluso cuando el camino sea difícil. Que tu ejemplo de entrega y esperanza nos inspire a convertir cada sufrimiento en ofrenda y cada día en una oportunidad para amar más. Amén. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Mi Santuario, dejar tu me gusta y compartir este video para que más personas conozcan el poder del amor y la fe que transformaron al mundo a través de San Juan Pablo II.